La preocupación que existe en hogares y residencias para gente con discapacidad, donde hacen muchas veces rehabilitación, donde reciben subsidios que están cortados, no están llegando los pagos. En el marco de este recorte, la preocupación es en qué momento esto se puede destrabar, si es que se va a destrabar. Nosotros vamos a hacer foco en un lugar en Vicente López, pero esta situación afecta a alrededor de 200.000 personas en todo el país. Está Ceci Nzinga para contarnos desde Vicente López cuál es el panorama. Ceci, buen día. Hola. Vale, Fede, muy buenos días para ustedes. Estamos en el centro de día Senderos del Sembrador, pero como ustedes bien cuentan, esta es una problemática que atraviesa a todos los centros del país. Estamos con Karina y ella nos va a explicar qué situación están atravesando ustedes, cómo la viven y cómo piensan que pueden seguir adelante, si es que se puede seguir adelante en este contexto. Sí, la situación es muy complicada porque los servicios de discapacidad tienen los aranceles fijados por el gobierno. O sea, los aranceles que se cobran, que los pagan las obras sociales o las prepagas, salen a través de una resolución que emite el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad. Este, por ejemplo, es un centro de día. Las personas que vienen al centro de día no pagan, lo que paga es su obra social o su prepaga. Ese arancel durante el año 2023 tuvo un aumento de solo el 100%, cuando la inflación sabemos todos que fue más del 200% y en algunos rubros como la alimentación muchísimo más. ¿Qué hace? Que esto sea totalmente inviable. Como vos bien decías recién, no es solamente un problema de este centro, es un problema de todos los servicios de discapacidad y lo que estamos tratando de contar en estos días es la particularidad de los centros. Centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, que tienen una complejidad mucho mayor que el transporte o que los profesionales independientes, porque nosotros tenemos una estructura edilicia importante, tenemos una cantidad de profesionales trabajando en relación de dependencia, con lo cual tenemos una carga de salarios y cargas sociales enorme. Damos de comer a las personas porque un centro de día jornada completa tiene almuerzo y los hogares dan 4 comidas por día y con los aranceles que tenemos no podemos sostenernos. Las instituciones hoy se están endeudando para poder comprar la comida, para poder pagar, o están dejando de pagar cargas sociales o están dejando de pagar ítems, están hablando con su personal y le están pagando el sueldo en 2 veces o están dejando de pagar los aumentos que corresponden. Si no hay un ajuste de este arancel, una actualización del arancel por el índice de inflación, en 2 meses vamos a empezar a cerrar. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron actualización? La última actualización fue de diciembre, que fue del 5%. Una inflación del 30%, ¿no? Casi que se va a dar a conocer hoy, o en lo mejor de los casos 25, 23. Claro, pero la inflación del 25 al 23, vos tenías que dar por paritarias un aumento de sueldos. Si perteneces a UTEDIC, como esta asociación civil, 27% aumento de sueldos, no 20% de inflación. La comida aumentó, todo el mundo lo sabe, 300, 500, 1000%. ¿Cuánto empezó a costar la carne? Digamos, hay rubros que es muchísimo más que ese 20 o 25% que va a dar la inflación. Y sí, 5%. Pero peor de eso es que además lo cobramos con suerte a 90 días. Es decir, ustedes tienen otra problemática que es el circuito de las prepagas o obras sociales que no pagan a fin de mes. Claro, primero se factura mes vencido. Quiere decir que enero, que todavía no tenemos ninguna actualización, es decir, lo vamos a cobrar con el arancel, lo vamos a facturar con el arancel de diciembre, lo vamos a facturar fin de enero, principio de febrero, marzo, abril, recién lo vamos a empezar a cobrar a fin de mayo o junio. ¿Qué vamos a hacer? Imagínate que lo que facturemos a este precio, la cuota de una persona la gasté en el macro antes de ayer, perdón, en el supermercado mayorista para comprar comida que no va a alcanzar ni para una semana. Es inviable. Si no hay una actualización urgente, estos servicios son inviables. Pienso en todo lo que tiene que ver con servicios de luz, gas, que ya sabemos que van a empezar a subir y que esta infraestructura también requiere mucho de esos servicios. Y que además, ¿qué podés recortar? O sea, claro. Vos tenés, sí, por supuesto, gas, necesitamos dar de comer, necesito el gas para cocinar, luz, evidentemente no puede funcionar sin luz, pero además nosotros tenemos que pagar seguros, tenemos que pagar un montón de cosas que nos obligan también por la seguridad de las personas que vienen a los dispositivos, pero también por la reglamentación que nos rige. Es una actividad muy reglamentada que es imposible recortar. Incluso nosotros ya recortamos horas profesionales, hay personas que ya se han desvinculado.
Claro, ya no encontrás más para reducir. Exacto, por eso decimos que nos estamos endeudando. Y después, ¿cómo se va a pagar eso en lo que vos te endeudas? Porque antes nosotros estamos acostumbrados a tener un déficit financiero, que es, facturamos, como cobramos tarde, estamos acostumbrados a, guardar para aguantar ese periodo. Pero ahora tenemos un déficit económico, que es, ya estamos facturando mucho menos de lo que gastamos. Entonces, esta deuda que generas no la vas a pagar cuando cobre las horas sociales. Por eso decimos que se está haciendo inviable y que en 2 meses se va a cerrar. Los transportes ya redujeron y están viniendo 2 veces por semana. Pero el transporte es un vínculo entre la prestación y la casa. Lo esencial son las prestaciones. Mismo el transporte, si nosotros cerramos, ellos también se van a quedar sin trabajo. Hay más de 200.000 personas en centros como este, que además no podemos parar. Un hogar, este es un centro de día, pero el que tiene un hogar, ¿cómo hace para parar? No puede parar el servicio claro, como para el transporte. Digamos, no se puede hacer eso. Esto afecta a las personas con discapacidad, que son más de 200.000 que están en estos servicios, y son personas con grandes necesidades de apoyo. Esto afecta a las personas que trabajan en estos servicios, que son personas muy calificadas porque tienen que ser profesionales, porque tienen que tener un montón de características para poder pertenecer a estos servicios. Afecta a las familias, porque el estrés en el que estamos todos sometidos, y por supuesto este estrés está impactando en la salud mental también de las personas con discapacidad, de las personas que trabajamos en estos servicios. Y a las actividades conexas, a quienes compramos la comida, a quienes le pagamos los otros servicios, otras cosas que... Entonces es realmente una situación catastrófica en este momento y estamos muy preocupados. Karina, ¿ya han tenido contacto con, en el escenario, por supuesto, del cambio de gobierno, han tenido contacto con alguien desde salud, como para que les cuenten por qué no ha llegado el incremento, si es que piensan hacerlo o directamente pasa a ser parte del ajuste y no lo van a incrementar? Mira, nosotros entendemos que estas autoridades acaban de llegar, venimos pidiendo que nos reciban. Esta semana recibieron a los transportistas, recibieron a los prestadores independientes, sin dar ningún tipo de respuesta, simplemente los recibieron. Y nosotros, Senderos forma parte de CAIDIS, que es el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que nuclea a más de 80 organizaciones de todo el país, que además pertenecemos a un foro que nuclea a otras de estas federaciones. En teoría nos habían citado una reunión para el día de ayer, que se suspendió y se pasó para el viernes. Hasta acá todavía no nos han recibido y a quienes han recibido todavía no hay ninguna resolución. Lo que les estamos... Fueron reuniones donde escucharon la problemática, pero sin respuesta por ahora. Pero de todos modos la problemática la conocen, porque las personas que se nombraron en la Agencia Nacional de Discapacidad y las personas que están en la Superintendencia de Servicios de Salud no son personas nuevas. Las personas de la Superintendencia son las mismas que estaban en el gobierno anterior y la gente que está en la agencia y que está haciendo estas reuniones conoce perfectamente la problemática. Necesitamos que nos digan cómo vamos a seguir. Que actualicen los valores principalmente, que entiendan que la problemática tiene que ver directamente con la inflación que se está atravesando. Por supuesto, que actualicen los valores, que generen un mecanismo donde podamos facturar mes en curso y cobrar a 30 días y no a 90, porque si la inflación no va a bajar, no podemos seguir con esta incertidumbre. Que se sincere el mecanismo por el cual se van a ir actualizando los aranceles, porque si no se sincera eso, es decir, que nosotros tengamos reglas claras, saber cómo y cuándo se nos va a aumentar los aranceles, que haya algún tipo de estabilidad. Nosotros tenemos que esperar que se reúna el directorio, que se discutan los aranceles, que los representantes de los diferentes estados del gobierno den ese aumento y que a partir de ahí, o sea, es un nivel de incertidumbre absoluto. Karina, cierro con esto. ¿Cuánto tiempo más crees que puede seguir en una situación así? Depende también mucho de qué pase con la inflación, pero si seguimos en este ritmo de inflación, nosotros en febrero ya no vamos a poder funcionar, vamos a empezar a tener graves dificultades para pagar sueldos y en marzo ya no vamos a poder funcionar. Gracias. Qué difícil. Muchas gracias a usted. Fede, vale, como decía Karina, la situación no es solamente en este centro de día, Senderos del Sembrador, sino es en todo el país, son más de 200.000 personas las afectadas. Bueno, por supuesto que con todas sus familias y la necesidad de resolver esto es urgente. Sí, porque además habla del corto plazo, ¿no? La inflación que se va comiendo absolutamente todo. Este es uno de los tantos casos. Y habla de el futuro inmediato, febrero, crítico y marzo ya dejar de funcionar. Es decir, esto requiere una solución no mañana. No, hoy urgente. mismo, urgente. No, pero además por eso, ¿no? La posibilidad de dar aire a esta problemática es que pueda llegar la respuesta a tiempo, antes de que la noticia sea cerraron, dejaron de atender. Sí, ver imágenes que no queremos ver tampoco esos lugares, ¿no? Gracias, Ceci. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego.